Sí, entonces la Semana Santa y la semana que sigue, que es lo que le conocen como la Semana de Pascua, ¿sí? No tendríamos clase. Una, porque bueno, la Semana Santa estaríamos nosotros preparando algunas actividades que tenemos para Semana Santa. Y para la siguiente semana, que es como la que se conoce de Semana de Pascua, hermanos, bueno, un servidor, esa semana regularmente me tomo yo con mi familia un pequeño descanso. Entonces, pues de antemano les aviso y espero no ocasionarles ningún inconveniente con esto. Pero bueno, el martes de Semana Santa y la siguiente semana, que es la de Pascua, no tendríamos clase, ¿no? Entonces, para que estén ahí dispuestos, pues aprovechando que no hay tareas y eso pueden ir revisando todo lo que hemos venido aprendiendo, ¿no? Y hermanos, quiero preguntarles antes de iniciar la clase de hoy, quiero preguntarles a ustedes, pues precisamente si hay alguna observación, alguna pregunta, eh, algo que quisieran ustedes, hermanos, sobre los dos temas que ya vimos, si algo ya han estado checando, tienen alguna duda, alguna observación antes de comenzar con la clase del día de hoy. Algo No, que se hermano, hasta haya. ahorita no. Gracias. Estamos, ok, muy bien, estamos bien hasta ahorita. Gracias, hermana Marcela y los demás. Todo bien, hermano, también. Qué bueno, está muy bien. Bueno, todos recordarles, hermanos, en el momento que ustedes deseen, cuando tengan alguna duda, pues pueden contar con un servidor para poder platicar sobre de ello. Pues vamos a ir, por favor, hermanos, les voy a pedir que busquen ahí en sus notas y vamos a ver el tema del día de hoy. Pues como ya lo comentamos, va a ser cómo controlar la ira. Voy a, no sé si ampliándolo un poquito aquí. Mm, sí, ¿verdad? Es que quiero ver si a ustedes tienen buen tamaño ahí. Se ve bien. Sí, ya se ve bien, hermano. Ok. ¿Está bien ese tamaño, hermanos? Sí lo pueden distinguir para que nos podamos seguir. Sí, Ok. Bueno, dice, ahí, bueno, comenzamos con las notas, hermanos. Dice, ¿cómo controlar la ira? Hay pocas cosas que roban la fuerza de la iglesia más que la falta de reconciliación entre los creyentes. Hermanos, uno de los motivos por los cuales hay conflictos en las iglesias, es decir, en el interior de la iglesia, es porque nos tomamos poco tiempo para enseñar a la Grey, para ejercitar a la Grey a que sepan arreglar sus conflictos, sus problemas. Esto es un asunto que sucede a muchos, ¿no? O sea, que sepan ayudar a resolver sus problemas. Y bueno, a veces hemos sido como, o hemos visto en algunos lugares o iglesias que de repente el enojo, algo que esté sucediendo con algún hermano o hermana, de repente, hermanos, está como no se ha podido resolver y pues cuando vemos ya empieza a haber conflictos aún dentro del recinto. Y es debido a que no estamos enseñando a los hermanos a tratar con las emociones, en este caso con la ira, el enojo, ¿no? Eh, en las iglesias, hay iglesias que permiten que sus miembros respondan con ira sin hacer nada. Y esto resulta en problemas que nunca serán resueltos, ¿no, hermanos? De hecho, a veces es como lastimoso y es triste que luego en las iglesias no podamos avanzar porque hay una o dos familias en conflicto. Entonces, tenemos que aprender nosotros a avanzar dentro de todo esto, hermanos. Y pues de una vez, Efesios 4, ahí en los versículos 26 y 27, es un texto como base de lo que vamos a estar llevando tal vez el día de hoy. Efesios 4, versículos 26 y 27 dice el texto, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y ni deis lugar al diablo, ¿no? Entonces, eh, el hombre, hermanos, que se aira mucho recibirá castigo. Ahí dicen Proverbios 19:19. Vamos a ir viendo esos textos. En Proverbios 19:19 nos dice el texto, el de grande ira llevará la pena y se usa de violencias,
añadirá nuevos males. Y bueno, eso lo podemos ver, hermanos, cuando no tenemos control de la ira. Cuando no tenemos control de la ira, hermanos, pues las consecuencias son más graves, son más grandes. Y sobre todo, hermanos, afectando a la familia, afectando a la iglesia. Así que la ira descompone la comunicación y la relación entre esposos, ¿no? Aquí nos dice Proverbios 22, 24, ¿no? Proverbios 22, 24 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, ¿no? Entonces, eh, la ira, pues provoca precisamente conflictos en las relaciones. Em, la ira causa que los padres no cumplan con sus metas con sus hijos, pierden su relación de consejeros y maestros ante ellos, pues hemos experimentado, hermanos, o sabemos que de repente en las iglesias o nosotros o nuestras familias, de repente nuestros hijos no nos tienen confianza para platicar con nosotros porque cuando nos quieren decir algo, nosotros en automático nos empezamos a enojar o a encender, hermanos, y no sabemos llevar una comunicación con ellos de tal manera que no se logra, no se logra, y luego los hijos buscan consejo o consuelo en otras personas y no en los padres, y es porque nos ven que no podemos controlar nuestro carácter, ¿no? En este caso la ira, ¿verdad? Eh, La ira, entonces, hermanos, causa que los padres no cumplan con las metas. La ira afecta el gozo y la salud, ¿no? Santiago 5:16 invita a que este, no caigamos en ira, porque hasta puede afectar, hermanos. O sea, la ira, de verdad que provoca hasta enfermedades, ¿no? La ira provoca, Santiago 5:16 nos dice el texto, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando está tocando este texto el apóstol, hermanos, es porque pues hay conflictos unos con otros, ¿no? Y hay mucha gente iracunda, hermanos, que de verdad ya es tan visceral que tiene enfermedades como tal, ya se provoca enfermedades. Entonces no es bueno es dejarse controlar por la ira. La ira pecaminosa es peligrosa cuando es aceptada y justificada, hermanos, ¿no? No sé si algunas veces hemos platicado o nosotros mismos hemos hecho el argumento, oye, es que te enojas muy rápido, no se puede platicar contigo, y de repente uno llega y dice, es que yo soy así, no pasa nada, ¿no? Oye, no grites, yo no estoy gritando, es que si estás gritando, levanta la voz. Bueno, yo hablo de esa manera, entonces, bueno, el que hable de esa manera, eso no justifica que lo que está haciendo es correcto. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿no? Entonces, ahí, hermanos, es importante que podamos darnos cuenta que la ira, cuando nosotros no sabemos manejarla, nos va a provocar, no solamente es algo que surge del pecado, sino que además nos va a provocar muchos conflictos que en algún momento parecieran ser irreconciliables. Así que cuando continuamos justificando nuestra ira, echando la culpa a otros, Dios no puede bendecirnos, ¿sí? Eh, la ira, hermanos, aunque esto es solamente un comentario, no viene aquí en el texto, en las notas, pero la ira, vamos a aprender, hermanos, que la ira puede ser, amados hermanos, un muy buen instrumento para que nosotros podamos ah, arreglar nuestros problemas, ¿no? O sea, la ira es energía para solucionar conflictos, hermanos, unos con otros. Así que la ira siempre va a tener eh, un propósito aún si lo ponemos o lo dejamos llevar en el Señor. Entonces, lo que la ira no es, vamos a poner, lo que la ira no es o lo que no es la ira, ¿sí? Lo que no es la ira, hermanos, es pensar que toda ira es pecado, ¿no? Entonces, eso no es la ira. O sea, pensar que toda ira es pecado, no. Eh, es como pensar que la ira, acuérdense que también es parte de las emociones, ¿no? Y habíamos dicho que las emociones van a ser buenas o malas, depende de cómo nosotros las sepamos, perdón, sobrellevar, ¿no? Entonces, la ira, no necesariamente la ira es pecado. Así que, hermanos,
Yo algunas veces he dado consejería a algunos hermanos que son bien iracundos. Y una de esas me tocó uno donde efectivamente lo mandaron a un lugar, le dijeron que era, ¿cómo le llaman? En el secularismo, hermanos, le dijeron que era un neurótico. Y de verdad, hermanos, es que hay un grupo incluso, no sé si recuerdan, todavía un grupo que se llama Neuróticos Anónimos también. Y él venía de un grupo así, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera su ira era descontrolada. Y su familia le decía que la ira, que sí era un pecador muy, pues sí, era un grande pecador porque no controlaba la ira, pero en consejería pudimos aprender, hermanos, que aún la ira, Dios le permitía a él tener ese carácter fuerte para poder sobrellevar cosas que pueden glorificar a Dios como su autoridad en su casa. Él era una persona que tenía un negocio, ¿verdad? Y él tenía que resolver situaciones tanto en casa como en su negocio. Entonces, la ira podría ser, hermanos, una herramienta para llevar a solucionar conflictos, donde cuando él tenía que actuar, pues podría mostrarle a las personas que lo que estaban haciendo estaba mal. ¿Cómo iban a darse cuenta en su familia o en su negocio? Estaban haciéndose mal. Pero también, hermanos, le invitamos a que él pudiera encontrar un equilibrio de que así como tú eres como fácil de mostrar tu carácter fuerte, también lo tienes que complementar con mostrar de ser agradecido, expresarles palabras de aprecio y reconocimiento a las personas para que esto pueda equilibrar. Solamente les comento cómo podríamos llevar esta situación, ¿no? Entonces, pensar que toda ira es pecado no es correcto. Dios está airado contra el pecado, hermanos, en el punto B, ¿no? Dios está airado contra el pecado. Entonces, no toda ira es pecado. Bueno, aunque sabemos que la ira de Dios también es la ira de Dios es santa, ¿no, hermanos? Entonces, no toda ira es pecado, pero además Dios está airado contra el pecado, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí les quiero hacer una pregunta, y quiero ver qué concepto tienen ustedes. Hermanos, si Dios sí sabíamos que Dios estaba airado con el pecado, ¿no? Sí sabíamos eso, ¿no? O sea, eso es como que no es algo. Pero, hermanos, el que Dios se aire y odie, hermanos, ¿eso es algo que puede encontrarse en Dios? ¿Han escuchado ustedes la frase, Dios odia el pecado, pero ama al pecador? ¿Se han oído esa clase, esa frase? Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Han oído esa frase? Sí, Dice hermano. en Salmos 7:11, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Entonces, hermanos, ¿se han escuchado esa frase de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador? Esa frase, hermanos, ¿qué tan bíblica es? ¿Ustedes la han aplicado? Si la han aplicado, pues no se preocupen, no pasa nada. Pero ¿han aplicado eso, hermanos? Dios odia el pecado, pero ama al pecado. ¿Qué piensan? ¿Eso es netamente y correctamente bíblico? Sé que es Es correctamente incorrecto. político, ¿eh? Pero no es correctamente bíblica. A ver, díganme, hermanos, ¿quién iba? Bueno, yo lo escuché bueno, en varias predicaciones, no en una, en varias, pero después yendo a la Biblia, pues como en el texto que mencionó, es de que Dios está, ahora sí que estamos bajo ira, hasta que no estamos con Cristo, es cuando estamos reconciliados con Dios, Ujú. pero no es, o sea, Él no tolera el pecado, por eso si nosotros estamos viviendo impíamente, pues estamos enemistados contra Dios. Sí, y, y aquí como no es un desarrollo tal como la emoción de Dios en cuanto a la ira, el odio y eso, pero aún desde el Antiguo Testamento, hermanos, los textos que hablan de ira, enojo, o que Dios aborrece, o que Dios encendió, también tienen un símil con odio. Esa es una realidad. O sea, Dios se aira, Dios se enciende, Dios se enoja y Dios odia. Pero hay un punto aquí que queremos aclarar.
Ah, la ira, el enojo, el que Dios se encienda u odie, hermanos, ese tipo de emociones o actitudes de Dios hacia el pecado y el pecador no son pecaminosos como los nuestros, ¿no? Porque al final, hermanos, la ira, el que Dios encienda, se enoje, el que aborrezca u odie, es que son parte de su santidad y justicia. Es porque el pecado está violando su santidad y justicia. Pero otra vez, el que Dios se aire, se enoje, aborrezca u odie, hermanos, no es pecaminoso, sino que está respondiendo, es una forma en que estas acciones o estas actitudes, o vamos a llamarlas así, emociones de Dios, estén hablando en congruencia a su santidad y justicia. ¿Ok? Es Alma Herrera, ¿sí? H. Ay, sí, soy yo, soy Suri. ¿Qué pasó, Suri? En el trabajo soy Alma Herrera. Em, sí, eso era lo que iba a comentar. Sí, obviamente no, porque es Dios, estas manifestaciones que tiene alrededor del enojo, pues son santas en realidad, ¿no? Porque pues en sí es su carácter. Entonces, aunque se enoje, o aunque se pueda sentir odio, al final es una manifestación santa, podríamos decirlo. Correcto, Okay. correcto. Cuando hablamos de Dios, ¿no? Exactamente. Sí, Y sí, bien, claro, o sea, y bien, por bien, su bien, carácter bien. santo. Sí, sí, hermanos. Entonces, ah, textos del Antiguo Testamento, incluso creo que el Antiguo Testamento es más claro que en esa parte del carácter de Dios. Su ira, su enojo, el que aborrezca, hermanos, el que castigue, e incluso, hermanos, Dios es vengador, esa parte sí viene en el Nuevo Testamento. Romanos 12, desde el versículo, creo que es el 19, dice que no os venguéis vosotros mismos, sino dejad la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿no? Entonces, aún desde el Antiguo Testamento, el que Dios sea vengador no es una venganza pecaminosa, sino que son respuestas a su carácter santo, justo y verdadero. Y otra vez, esas acciones de Dios no perjudican su persona, sino al contrario, vamos a decir que son parte integral de su carácter justo y santo, ¿no? Y por el otro lado, con la pregunta que yo les hacía, que cuando les decían que Dios odia el pecado y ama al pecador, hermanos, no es bíblico a esa parte, porque nada más es como llevar a reflexión algunos puntos. Y a mí me gusta usar un pasaje, un texto para llevar a la reflexión de que no es necesariamente así, porque cuando vamos nosotros a Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 11 al 15, hermanos, ¿qué es lo que el Señor va a arrojar al lago de fuego eterno? ¿El pecado que tanto odia o aquellas personas que no se arrepintieron? A ver, ¿cuál es la respuesta? En el lago de fuego eterno, hermanos. ¿Qué va a ser arrojado? Ahí en Apocalipsis 20, que es el tribunal el del trono blanco, ¿no? Ahí en Apocalipsis 20, hermanos, del 11 al 15, ¿qué es lo que va a ser arrojado, hermanos? Las almas de aquellos que no se arrepintieron y pecaron y que no están en el libro de la vida, o se va, como Dios odia el pecado, entonces va a acabar con el pecado, entonces va a arrojar al infierno en la fornicación, el adulterio. No tienen sustancia, ¿estamos de acuerdo? Entonces, sustancialmente, Dios está irado, enojado y odia al pecador, y por eso su ira se enciende, y de ahí que Dios en su misericordia ha enviado a su Hijo, ¿no? Entonces, son puntos que debemos analizar, hermanos, ¿no? Entonces, pensar que la ira no es pecado, digo que toda ira no es pecado, no está bien. Dios está irado contra el pecado. Y luego la Biblia permite a los creyentes experimentar la ira no pecaminosa, hermanos. La ira permite a los creyentes experimentar. Me dice que no está grabando. Sí, sí estoy grabando, ¿no? Ya, perdón. Ya. Ezequiel 18:20. Ramos. ¿Quién es Ramos? ¿Josué o qué? A lo mejor ha de ser el profeta Josué. A ver, vamos a ver. Ezequiel 18:20 dice el texto, nos está compartiendo creo Josué. Dice, que el alma que pecare, éste morirá, ¿verdad?
el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Bien, buen texto. Gracias, Josué. Buen texto, ayudó. Así es, hermanos. Entonces, la Biblia permite a los creyentes, ahí en el punto C, hermanos, la Biblia permite a los creyentes experimentar la ira no pecaminosa. ¿Sí? Y es cuando dice en Efesios, "E iraos, pero no pequéis, si no se ponga el sol sobre vuestro enojo". Debemos preguntarnos por qué dijo el Señor, "Airaos, pero no pequéis", ¿verdad? Entonces, de que Dios, de alguna manera, ahí es donde nos damos cuenta. Entonces, la ira de Dios, podemos comprenderla un poco mejor, que no es pecaminosa, es santa y justa, porque Él mismo permite que nos airemos de una manera justa y santa, ¿no? Sí, hermanos. Muchos creyentes necesitamos airarnos más contra el pecado en nuestras vidas. Eso es un punto real, ¿no, hermanos? Eh, tenemos, la realidad es que si la ira es igual o similar al enojo o a aborrecer, tendríamos que aborrecer más nuestro pecado, hermanos, aún antes de aborrecer el pecado de otros. Nosotros tendríamos que estar trabajando más en aborrecer nuestro propio pecado que el pecado de los demás, ¿no? Entonces, la ira, ya vimos lo que la ira no es, ¿no? Entonces, ¿necesariamente irarse es pecado? No, hermanos, no necesariamente, sino que Dios ha dado aún la ira, hermanos, para manifestar justicia y para ejecutar santidad. Podríamos verlo de esa manera. Entonces, es un mundo interesante, hermanos. Dios ha dado la ira para manifestar justicia y ejecutar santidad, hermanos. Y lo vemos nosotros, Sodoma y Gomorra, cuando Dios lleva a Israel al exilio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Cuando la ira de Dios se enciende en el desierto a causa de que el séquito de Datán, Coré y Abiram se rebelan, ¿no? ¿Eso qué? Entonces, ahí, hermanos, es otro ejemplo de decir, entonces, ¿odió al pecado o odió al pecador? O sea, se airó contra el pecado o se airó contra el pecador. Entonces, ahí volvemos a ver estas cosas, ¿no? Entonces, pues ahora vamos a ver lo que la ira sí es, hermanos. Bueno, ahí en el punto número 1, además de Alma Zuriel, ¿alguien de ustedes tiene alguna pregunta, observación? Sino para que pues avancemos, ¿no? De todos modos, hermanos, si se quedan en algo, recuerden que me pueden comentar y con gusto podemos regresar y comentarlo, ¿eh? Así que lo que la ira sí es, hermanos, y vamos a ver primero la etimología griega, y es ahí donde yo les decía, es orge. Orge es pasión o energía, ¿no? Y, y cuando vemos que esa palabra griega, orge, es pasión o energía, y vamos a Romanos 1:18, ¿verdad? Dice 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí cuando dice la ira de Dios se revela, el término griego es orge, que es pasión o energía. Y hay otras traducciones, hermanos, antiguas que sí dicen porque Dios odia, ¿no? Dios odia desde el cielo toda impiedad de los hombres, ¿no? Pero otra vez, hermanos, es una ira y un odio santo, ¿no? Salud. Es una ira, un odio santo. Así que, orge, hermanos, es pasión o energía. Y otra palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de, otra vez, hermanos, de odio, para hablar de ira y para hablar de enojo, porque son, ¿cómo se dice? Sinónimos, es zumos, zumos, que es agitación interior que hierve, ¿no? Otra vez es zumos. Zumos es agitación interior que hierve. Y Colosenses 3:8 nos los dice de esta manera, ¿no? Colosenses 3:8 dice el texto. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y pues ahí está hablando Zumia, ¿sí? Zumia. Y otra vez, entonces, en el punto número 1 es orge,
que es pasión o energía desbordada, ¿no? Y zumos es agitación o interior que hierve. Entonces ahí ya nos podemos dar cuenta qué tan fuerte es esta parte de la ira cuando es efectuada por Dios, ¿no? O hacia dónde puede llevar la ira, hermanos, cuando es efectuada o surge del hombre, ¿no? Si la ira o el enojo es una pasión o energía desbordada, cuando se presenta en un ser humano, aún siendo creyentes, hermanos, cuando la ira o el enojo son pasiones o emociones, energías desbordadas, lo único que están manifestando de este hombre o de esta mujer o de nosotros, hermanos, hay un desequilibrio espiritual y emocional. Es un punto importante. Hay un desequilibrio espiritual y emocional. Yo se lo estoy comentando, si lo quieren apuntar, hermanos, no viene ahí. Pero hay un desequilibrio, ajá, espiritual, emocional, porque si la ira nos está controlando, hermanos, ya no está en congruencia con nuestros pensamientos y nuestros actos. Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros actos no están hilados, no están en armonía, no están en congruencia. Si la ira es una emoción que se está desbordando, va a afectar mis pensamientos para el pecado y por supuesto mis acciones van a ser mis respuestas pecaminosas. Por eso cuando la ira es desbordada, con tanta pasión, como obedeciendo al término orge, lo único que está demostrando es un desequilibrio mental y emocional en la persona y de ahí sus respuestas, ¿no? Y por supuesto lo mismo, es una agitación o un interior que hierve, ¿no? La ira, hermanos, puede estar conectada con uno o dos o pecado, uno o dos pecados más. La ira puede estar conectada con el resentimiento, ¿no? Si de repente vamos a decirlo así, un hijo le responde mal a su padre que es alcohólico porque éste los violenta, el hijo le responde mal, pero porque hay resentimiento en su corazón a causa de la vida y la actitud que les ha dado el padre, ¿no? Entonces la ira se puede conectar con otros pecados. Hermanos, la ira puede ser un detonante de muchos pecados más, ¿no? Como ya les dije, como el resentimiento. La ira también puede ser, hermanos, un detonante para lo que es, hermanos, la tristeza, la decepción, cuando ya estamos tristes y decepcionados, entonces, una salida de estar tristes, decepcionados y otras cosas, hermanos, pues es la ira, ¿no? Entonces, algo importante, dentro de consejería es algo importante que podemos nosotros comenzar a evaluar y observar con nuestros aconsejados, ¿sí? Una buena definición para la ira, hermanos, la ira es una emoción dada por Dios para ayudarme a resolver los problemas bíblicamente, que era lo que yo les decía hace rato, ¿no? La ira es una emoción dada por Dios para darme a resolver los problemas bíblicamente. Tenemos dos ejemplos. Pablo confrontó a Pedro cara a cara, ¿sí? Y cuando vemos eso, hermanos, yo luego cuando estoy enseñando sobre Gálatas, eso, cuando vemos esa acción de Pablo, hermanos, yo no creo que la actitud de Pablo haya sido tan amistosa, ¿eh? Gálatas 2:11 dice el texto, pero cuando vino a Antioquía, perdón, le resistí cara a cara, porque era de condenar. O sea, hermanos, yo no me imagino a Pablo escribiendo o hablándole, hablándole a Pedro, ¿no? Este, oye, hermano, mira, ¿por qué tú que les dices que no coman carne de puerco, tú sí la comes, ¿no? No, porque estás siendo de tropiezo. ¿Y por qué estás actuando de esta manera? No seas incongruente. No sé, me imagino. De hecho, se cree y hay una tradición muy fuerte que ahí, hermanos, pues fue una fuerte pelea entre Pedro y Pablo, hermanos. Se cree que ahí, si de por sí como que había división o no estaban tan de acuerdo desde el Concilio de Jerusalén en Hechos 15. Es que si leen todos esos textos,
van a llegar a esas conclusiones, hermanos, que si bien los apóstoles oraron y despidieron a Pedro, a Pablo y a Bernabé, ¿no? Para el ministerio ahí en Hechos 15, había cosas en las cuales no estaban porque decían, no estamos de acuerdo, ¿no? Pero para los gentiles no hay que hacerles carga. Y ahí en Gálatas, hermanos, pues se ve, o sea, Pablo confrontó a Pedro cara a cara y fue enérgico al hacerlo por la deshonestidad y la doble, porque era doble moral, ¿no? De Pedro, ¿no? Actuar de esa manera. David experimentó ira por el pecado de otro, hermanos, ¿no? ¿Quién es este incircunciso, no? Decía, ¿no? ¿Quién es este que viene a ofender a los ejércitos de Israel, no? Entonces, pues vemos nosotros, hermanos, que la ira puede ser una herramienta que Dios ha dado para resolver problemas bíblicamente. El celo de Jesús, hermanos, le consumía, ¿no? Iba al templo y veía que, por eso dice, está escrito que mi casa debe ser llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y otra vez, hermanos, el texto nos da o nos muestra o nos da a entender que la actitud del Señor ahí no fue amistosa, o sea, de hecho ahí también lo querían matar, ¿no? Lo querían apresar, hermanos. Entonces, que es que muchos dicen, ay, mira, que era el que les dijo ámense unos a otros y fue bien violento. Bueno, la cuestión es que Jesús actuó de esa manera por un celo santo, ¿no? No, 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 esa es su reacción. No fue violento a las personas, pero su reacción fue violenta. Sí, porque no le pegó a las personas, ¿no? Pero fue violento. Así que, hermanos, la ira es una emoción dada por Dios para ayudarnos a resolver los problemas bíblicamente, ¿no? Ahora, hermanos, algunos nos estaremos preguntando un poquito, igual sobre tantito, les quiero hacer una pregunta. Este, si, si la, si la ira es una emoción o energía que Dios ha dado para resolver los problemas bíblicamente, hermanos, ¿cuál sería el paso bíblico? Porque no lo estamos poniendo aquí, ¿no? ¿Cuál sería el paso bíblico? Es pregunta, aunque se los vamos a resolver, hermanos, pero hago esa pregunta. ¿Cuál sería el paso bíblico para que la energía de la ira se convierta en una herramienta para resolver problemas bíblicamente? ¿Cuál sería ese paso, hermanos? A ver, ¿ustedes qué se imaginan? Pues, por ejemplo, en el caso de lo que comentaba de David, él ocupó esa ira enfrentándose a Goliat sin temor, a pesar de que pues era un jovencito. Ese celo por Dios lo hizo no tener miedo y salir valeroso de esa batalla. Claro. Y ahí, hermana, ¿qué está utilizando David? Pues el celo que tenía por Dios. Ok, muy bien. Está bien, hermana, aunque quiero irme un poquito, un poquito más para allá, pero está bien lo que nos está diciendo y ahorita usted lo va a identificar. Este, a ver, hermanos, los demás, ¿qué observan ahí? Con la ira, ¿qué herramienta podemos utilizar para que esta ira no fuese pecaminosa? No entiendo bien la pregunta, hermano. Sí, o sea, como hablamos de la ira y como aquí estamos mencionando que la ira es una herramienta o es una emoción que Dios quiere usar para que solucionemos el problema, ¿sí? De manera práctica, ¿qué usaremos por medio de la ira para solucionar un problema? ¿Qué fue lo que hizo Pablo con Pedro? ¿Lo qué? Confrontó. Bien, hermanos, lo confrontó. La confrontación, ¿sí? Y, La confrontación. y yo digo que también por medio de la ira se podría utilizar el valor, coraje, podrían ser unas herramientas, ¿no? Por medio de la ira, porque también
si te hacen a veces enojar, podrías tener ese valor, ese coraje de enfrentar las cosas. Podrías, perdón, Sí, sí, también. sí, sí, despierta precisamente eso, hermano, despierta nuestro celo, ¿no? El coraje de, oye, ¿por qué estás actuando de esa manera? Pero la herramienta práctica sería, sería la confrontación, lo que llamamos nosotros la confrontación bíblica, ¿no? Entonces, eh, ¿mandé? Ah, este, entonces, por ejemplo, dice en 1 Timoteo 5:20, fíjense, Pablo dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman, ¿verdad? Y luego en Tito 1:13, Pablo le dice a Tito, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y reprensión, pues hermanos, es como ya nos dijeron, hermanos, es confrontación. Entonces, precisamente, hermanos, la herramienta, o sea, esta emoción de la ira, si la queremos usar nosotros de manera bíblica, hermanos, es en la confrontación bíblica. Entonces les vuelvo a mencionar los textos aquí, hermanos, de 1 Timoteo 5:20 para que los apunten, que es donde dice, a los que persisten en pecar, repréndalos delante de todos para que los demás teman. Y también es Tito 1:13, que es testimonio, dice, por tanto, repréndalos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, 1 Timoteo 5:20, si lo quieren añadir a sus notas, hermanos, y es Tito 1:13. ¿Ok? Pero también, hermanos, podemos aprovechar para compartir para compartir Romanos 15:14, ¿no? Romanos 15:14, hermanos, es donde dice el texto, y ese texto es de los que cuando das consejería bíblica regularmente hay que aprendérmelos, ¿no? Es Romanos 15:14, dice, pero estoy seguro en vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que poderos amonestaros los unos a los otros. Y vean cómo aquí no hay suavidad en la palabra, es amonestaros. Pero ¿qué nos debe motivar, hermanos? Bueno, si el celo por las cosas del Señor, si el pecado está provocando el enojo, debemos confrontarlos bíblicamente, pero aquí Romanos 15:14 nos está dando la pauta, que estemos llenos de amor, de conocimiento y de bondad, ¿no? Amor, conocimiento y bondad. No que sea mi desquite o porque me tienen harto, sino porque el amor, el conocimiento de Dios y de las cosas y la bondad deben ser aquellas cosas que deben motivarme a confrontar si mi celo o la ira está por a causa del pecado o de la mal testimonio o actitud de otros, debe llevarme a hacerlo, ¿no? Ahí, hermanos, ¿tienen alguna duda, alguna observación? Entonces, Romanos 15:14, si tengo que usar la ira pero que no sea pecaminosa, hermanos, es que voy a confrontar a las personas o a la persona de tal manera que el amor, el conocimiento y la bondad tienen que también ser reflejados en el momento este, en que yo confronte. En otro término, hermanos, si quieren apuntarlo, pues por supuesto, cuando yo confronto, si mi ira me lleva a confrontar, hermanos, pues ya debido a que tiene que ser en amor, con conocimiento y con bondad, hermanos, por supuesto que cuando yo voy a confrontar con estas situaciones, hermanos, lo tengo que hacer para edificación. O sea, si definitivamente la forma en que voy a tratar el asunto va a edificar, lo hago. Si no, hermanos, mejor ahí escribía Josué, el amor cubrirá multitud de pecados, pero eso es mejor. Si no puedo controlar mi emoción para confrontar bíblicamente, pues mejor si el amor cubre multitud de pecados, ¿no? Pero si es Pero, necesario hermano, confrontarlo, confrontamos. Escucho, yo creo escucho. que la ira sería el que nos hace ver, digamos, el pecado o la cosa que está mal. Pero yo creo que confrontarlo con ira en ese momento, eh, pues no es No, correcto, ok, ¿no? qué bueno que aclara. Bueno, comente y ahorita le digo. Ujú. No, bueno, yo siento que no es correcto porque precisamente cuando está uno con ira, aunque sea una ira correcta, este, no, pues puede uno no hablar precisamente
con ese amor, con ese conocimiento y con esa bondad. Yo creo que es necesario, bueno, yo no sé, creo que es mejor a lo mejor orar y analizar y entonces ya llegar con el hermano un tiempo después, unos días después y hablarlo, porque estando ahí, no, pues aunque podemos hasta a cometer un error, ¿no? Bueno, es lo que... No, y entiendo, hermana, qué bueno que lo comenta. Aquí quiero aclarar es, si el pecado de alguien está provocando mi ira, esa emoción tiene que ser una motivación para confrontarle en amor, con bondad, para edificación. No estamos diciendo que vaya, aunque Pablo dice, repréndelos duramente, no está diciéndoles, oféndelos, grítales, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que si ya provocó esto ira en mí, este sentimiento de ira tiene que ser motivación para confrontar bíblicamente, ¿no? Sí, gracias, hermana. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta? A ver, déjame ver aquí en el chat. El amor cobra, bueno, ya lo hemos Bueno, visto. igual en el pasaje del Evangelio, cuando el Señor Jesús les voltea las mesas a los cambistas, o sea, como dicen, fue en lo que estamos viendo los puntos, ¿no? Que es una energía, pasión o energía. No les dijo, oiga, hermanos, por favor, hagan favor de salirse, pues no se puede esto en el templo, sino citó primero la escritura, como dicen, fue la confrontación bíblica, dijo, escrito está, mi Bien. casa, casa de oración es, y después ya los expulsó del templo. Y Sí, si él justo. siguió con el ministerio de milagros y demás, y los demás pues aprobaron esa energía, la forma como les dijo, ¿no? Ya no fue tan cordial, pero sí con energía, ¿no? Sí, claro, sí, estamos hablando igual. Muestra el que no estás de acuerdo, ¿no? Muestra el enojo, pero no está llevando a ofender, no está llevando a agredir, ¿no? Muestra celo, por eso manejamos esa parte del celo, ¿no? En esa cuestión. Entonces, ¿alguien más, hermanos, para pasar a la siguiente parte? Sí, yo te... ¿cómo? Pero, Sí me escucho, ¿no? Hola, hola. ¿sí se escucha a él acá? Hola, hola, uno, dos, sí. Creo que sí. Ah, Muy sí. bajito, Sí, pero como que creo que alguna vez en algún devocional justo analizamos ese caso, ¿no? Que es el mismo escenario y una respuesta pecaminosa y una respuesta piadosa, ¿no? Ah, hola. Va de nuevo otra vez para que te vean los hermanos. Sí, o sea, justo en algún devocional vimos dos casos bíblicos en los que es el mismo escenario, con una respuesta pecaminosa y una respuesta piadosa, ¿no? Que era Jesús frente al Sanedrín y Pablo igual frente a la... Creo que sí es el Sanedrín igual que lo están confrontando, ¿no? Mientras que Jesús lo bofetean y le dicen que blasfeme, ¿no? Que abiertamente diga qué está haciendo. Él dice que enmudeció, simplemente dijo tú lo has dicho, ¿no? Y en esos encuentros. Mientras tanto, Pablo lo abofetean y le dice, Dios te abofeteará a ti, pared blanqueada, ¿no? Sí, es pared blanqueada. Ahí fue una respuesta Pecaminosa. pecaminosa, ¿no? Inmediatamente se arrepiente, ¿no? Entonces creo que también, no sé si tal cual lo dijo, pero creo que hay veces en las que podemos nosotros tener ira en un conflicto, pero hay que reconocer qué parte estamos jugando en ese conflicto, ¿no? A lo mejor yo estoy teniendo ira, pero efectivamente yo soy el que está, el ofensor, ¿no? Entonces, esa energía de ira también la tengo que ocupar para arrepentirme y pedir perdón, así como Pablo lo hizo, ¿no? De que, no sabía que usted era el sumo sacerdote, ¿no? Le pido una disculpa. Inmediatamente fue como que recapacitar y decir, Sí. usar esa energía que tenía y decir, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, le pido una disculpa, no sabía que usted Ujú. era la autoridad, ¿no? Sí. Bien. Pues seguimos viendo esta parte de que cuando hablamos de este punto nos referimos a que la ira es energía que nos debe motivar a tratar el asunto de manera bíblica. Aún si se puede, como ya vemos, aún el Señor Jesucristo mostró molestia, si bien mostró enojo y molestia, no fue agresivo, no fue grosero, no lastimó a las personas, ¿no? ¿Ok?
Ok, hermanos, vamos a ver el punto 3, que vamos con cuando la ira es pecaminosa, ¿verdad? ¿Sí vamos ahí? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, la ira es pecaminosa. Ay, no estoy compartiendo, ¿verdad? Espérenme, espérenme. Oye, Sí, hermano, la ira es entonces, pecaminosa. perdón, en algún momento, si uno no llega a confrontar, eh, ¿puede ser pecado? Aplicamos, mira, hermana, si aplicamos Efesios 4, 26 y 27 que dice, airaos, pero no pequéis y no se ponga sobre nuestro enojo, si no confrontamos en ese momento, llega a ser pecado, no si tiene la disposición a confrontar en algún momento, ¿estamos de acuerdo? Y en el momento que usted considere idóneo, usted mencionaba incluso hace rato, a lo mejor y mejor me calmo, ¿no? Si estoy enojado, mejor me calmo y mejor le hablo después, ¿no? Lo veo dentro de 8 días y lo cito y platicamos, ¿no? ¿Se me explicó? Pero aún así ese enojo me está llevando a darme cuenta que le tengo que confrontar, ¿no? Pero se vuelve pecaminoso cuando le da la vuelta, hermana, cuando evade. ¿Se acuerdan que hace 8 días, hermanos, les decía que había 3 formas? ¿Sí fue en esta clase? Que hace ocho Sí, días, les decía sobre 3 formas de ver cómo se confrontaba, que una era es cuando uno evade las cosas, lo está evadiendo, le está evadiendo. La segunda manera es cuando uno le da las vueltas, le da vueltas y le da vueltas. Y la tercera es cuando bíblicamente confrontamos, ¿no? Entonces, no es pecado no confrontar en el momento, vamos a decir, inmediato. No, no es pecado. Se vuelve pecado cuando ya evadimos o le damos vueltas. Ahí es cuando se vuelve pecado. Ujú. Porque es falta de amor, hermanos, el confrontar, el no confrontar, perdón, el no confrontar sí es falta de amor. A ver, déjenme ver. Este, bueno, aquí dice, bueno, ya había puesto Josué, que como el ejemplo que tú ya mencionabas, del de Pablo, y también dice, saber hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ok, sí, 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 o sea, si sabemos que debemos confrontar, Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El saber que es correcto confrontar y no hacerlo es pecado, pero si evadimos o rechazamos hacerlo, ¿no? Pero si tenemos que calmarnos, hermanos, claro que nos tenemos que calmar, ¿no? Por eso el texto dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Entonces, sí, hermana, así sería el asunto. Ok, hermanos, cuando la ira es pecaminosa, sí, ¿verdad? Ya, otra vez estamos ahí, ¿no? Ya está compartiendo, ¿verdad, hermanos? Sí. Ok, la ira es pecaminosa cuando es motivada por el egoísmo, ¿sí? Ahí es pecaminosa. Cuando es motivada por el egoísmo, porque las cosas no se hacen como yo quiero, porque los demás no me satisfacen en lo que yo quiero que sean las cosas. Ahí la ira es pecaminosa, hermanos, cuando hay egoísmo, ¿no? Debemos preguntarnos, ¿qué provocó mi ira? Cuando es importante, hermanos, preguntarnos qué provocó nuestra ira o qué provocó la ira. Y hacernos, dentro de esta pregunta, ¿qué provocó la ira, hermanos? ¿Me enojó precisamente porque las cosas no se hacen como yo quiero? ¿O me enojó porque de alguna manera estoy codiciando el bien de la otra persona? Porque también la codicia provoca ira, hermanos. Entonces, me enojó porque estoy codiciando el bien de la otra persona. Y cuando habla el bien es que está bendecido o sus propios bienes materiales, hermanos. O sea, eh, la codicia provoca ira, hermanos. Entonces, ¿qué me está llevando la ira, no? Estoy airado o airada porque no me gusta que la gente se salga con la suya y yo quiero ser el triunfante. No son motivos para ir. O sea, se puede uno airar, pero no son los bíblicos. No es lo que nos va a llevar a resolver el problema, ¿no? Una ira pecaminosa, hermano, surge muchas veces cuando exigimos nuestros derechos. Ese está en uno de los puntitos, ¿no? En el segundo puntito negro. Una ira pecaminosa surge muchas veces cuando exigimos nuestros derechos.
Una mirada con perspectiva en el Evangelio nos permitirá darnos cuenta de que nada tenemos que podemos merecer, ¿no? Una mirada con perspectiva en el Evangelio nos permitirá darnos cuenta de que nada tenemos que podamos merecer. En Cristo todo lo hemos recibido por gracia, hermanos. ¿Sí? En Cristo todo lo hemos recibido por gracia. Bere, adelante, hija. Sí, buenas noches. Tengo Hola. una pregunta, pastor, ahí, Sí, donde dice que una ira pecaminosa surge muchas veces de cuando exigimos nuestros derechos. O sea, ahí como a qué se refiere, no sé si podrá dar un ejemplo. sí, es como, pues, bueno, no quiero que este ejemplo suene brusco, ni tampoco es irrespetuoso, hermanos, pero es como, pues el feminismo radical de hoy, ¿no? O sea, el 8M, ¿no? O sea, están exigiendo sus derechos, pero violentando los derechos de otros, dañando la propiedad. Es un delito dañar la propiedad de otros. Entonces es un ejemplo, yo creo que muy claro cuando exigimos nuestros derechos y nuestra ira. Salió en las noticias que un hombre iba pasando por ahí, hermanos, y lo pinturrajearon, lo ofendieron, lo patearon, bueno, le hicieron, y son las alas radicales del feminismo, yo sé que no lo hicieron todas, pero cuando menos representan ese ejemplo de que al exigir los derechos, exigimos los derechos, pero terminamos violentando nosotros, ¿no? Y recuerden que por ahí está en está en Santiago 4, creo, hermanos, si me equivoco, ustedes me corrigen cuando dice que cómo con la lengua podemos dañar a alguien que ha sido creado a imagen de Dios, ¿no? Entonces, ese es como un ejemplo, veré, más o menos, ¿no? Ok, ok. Sí, es que como que me causó un poquito de duda, ¿no? Porque, bueno, un derecho es como algo que todos deberíamos de tener, ¿no? O sea, como que, más bien como que la acción, ¿no? O sea, de cómo exigir, ¿no? Porque igual, por ejemplo, en el contexto de las marchas, pues hay marchas pacíficas, ¿no? O sea, donde no hay como violencia, ¿no? Y están exigiendo un derecho, pero no se está violentando como a los demás, ¿no? Justo, veré, bien, hija, diste Ok, la contraparte y eso es correcto, hija. ok, Sí, ok. Gracias. sí, sí, no, ¿de qué, hija? Entonces, poníamos en el punto, una mirada con perspectiva en Evangelio nos permitirá darnos cuenta de que nada tenemos que podamos merecer en Cristo, todo lo hemos recibido por gracia, ¿no, hermanos? Algo que nos lleva a enojarnos, hermanos, es pensar de que el no sé, hermanos, que llegue una persona de la iglesia y de repente me haga un comentario a lo mejor incómodo y que yo diga, ¿cómo esta persona me puede hablar a mí que soy el pastor? ¿Cómo se atreve a hablarme de esa manera? Bueno, hermanos, pues, hermanos, ¿qué podemos tener nosotros que merezcamos? Todo viene de parte de Dios, ¿no? Entonces, a veces nos airamos por el simple hecho de que eh, no un carro que esté adelante al ponerse el siga no está avanzando rápido y yo le estoy pitando atrás que avance y luego me la adelanto para decirle que es un tonto o una tonta manejando porque no avanzó unos segundos que se prendió el verde, ¿no? Son como ejemplos de decir, bueno, que ya es estar descontrolado, lo que yo les decía hace rato, ¿no? Cuando la meta de Dios es distorsionada, también es pecaminosa la ira, hermanos. Cuando la meta de Dios es distorsionada. ¿Sí? La meta de Dios, hermanos, es renovarnos a su imagen, ¿vale? La meta de Dios es renovarnos a su imagen. Entonces, cuando yo me airo pecaminosamente, ¿eso en qué muestra la imagen de Cristo? ¿Qué testimonio da de Cristo? Entonces, la meta de Dios primero, hermanos, es renovarnos a su imagen, ¿no? Interesante lo que dice Colosenses 3. Y esto que vemos en el texto, hermanos, está interesante porque habla está hablando en un tono donde se ve que hay conflictos. Colosenses 3 del 8 al 10 dice el texto, espera, pensé que ya estaba en Colosenses, dice desde el 8. Ah, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicias, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y eso sucede cuando nos enojamos, hermanos. No mintáis los unos a los otros,
habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, una de las metas de Dios es violada cuando nosotros nos airamos desmedida y pecaminosamente, ¿no, hermanos? Ya no se cumple el propósito de Dios, que es llevarnos a la imagen de Cristo. Otra de las metas de Dios, hermanos, es que su nombre sea glorificado, ¿no? ¿En qué glorifica a Dios? Es cuando nosotros nuestra ira la respondemos de manera desmedida y pecaminosa, no le glorifica en nada, ¿sí? Entonces, la meta de Dios es distorsionada y primero es que la meta de Dios es renovarnos a su imagen, a la imagen de Cristo, y también que su nombre sea glorificado. Cuando otra vez, cuando nuestra ira y nuestro enojo es desmedido y pecaminoso, no solamente no estamos mostrando la imagen de Cristo, sino que no estamos glorificando a Dios. Y también cuando la ira se prolonga, ¿no? Que era más o menos cuando preguntaba a nuestra hermana Marcela, ¿no? O sea, igual y no es el momento para confrontar, igual y no estoy ahorita en control de la emoción como para confrontar, pero se convierte en malo cuando no lo confronto a tiempo porque el enojo crece. Nosotros decimos en consejería bíblica, se inflama el conflicto, ¿no? Se inflama el conflicto, el enojo crece, hermanos, ¿no? Entonces no es bueno, por eso dice, airás, pero no pequéis si no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que está diciendo, no te está diciendo mañana a las 5 o a las 6 de la mañana que sale el sol, ve y ponte con. No, lo que te está diciendo es que no lo dejes pasar y no dejes pasar tanto tiempo como para que el conflicto se haga más grande. Si lo dejas pasar, hermano, hermana, un tiempo desmedido, ya no nada más vas a tener ira o enojo, hermano, ya vas a estar con resentimiento, ya vas a acarrear amargura y es peligroso, ¿no? Vean cómo el pecado de la ira, hermanos, acarrea a otros, ¿no? Enojo, amargura, resentimiento. Por eso no es bueno dejar mucho tiempo para confrontar a las personas. Estamos de acuerdo que si no es el momento, ok, está bien. Si tengo que contar hasta 10 o tengo que esperarme 2, 3 días para evaluar, ya dijo nuestra hermana Marcela, buen punto, estar orando para que el Señor me dé sabiduría y dirección. Ese es un asunto, pero el otro de dejarlo de lado, ay, no hay que se quede con su problema, ¿no? Eso ya es falta de amor, ¿no? Entonces, eh, cuando la ira se prolonga, hermanos, ahí ya es pecaminosa, como cuando disciplinamos por un tiempo excesivo a nuestros hijos también, ¿no? Cuando disciplinamos excesivamente a nuestros hijos o a otra persona, también ya es pecaminoso. Sí, Suri. Ay, yo tengo una pregunta, porque, o sea, ya es excesivo cuando tú confrontas de más, ¿no? O corriges de más. Sí. Pero entonces, ¿cómo saber cuándo parar? Porque, bueno, si no confrontas puede ser ya pecaminoso y decir, bueno, ya que se quede con su problema. Pero, pues hay personas que, aunque las confrontes, no cambian. Ok. Y puede que sigan haciendo cosas que te molesten, pero sabes que no van a cambiar. Entonces también, como que dices, es infructuoso seguir. Entonces ahí, ¿cómo saber cuándo parar? Bueno, primero vamos a ver, no están, estos puntos que voy a comentar, hermanos, no están aquí en los apuntes. Y gracias por la pregunta, Suri. Y lo que les voy a decir no está en los apuntes, así que si gustan apuntarlo, pues va a ser bueno, ¿eh? Bueno, primero, los propósitos de la confrontación, hermanos. Para responderte, Suri, dame permiso de darte esta parte, ¿no? Primero, vamos a ver los propósitos de la confrontación. Los propósitos de la confrontación, hermanos, es llevar al arrepentimiento, ¿sí? Mostrar amor y restauración, ¿sale? Entonces, los propósitos de la confrontación, hermanos, es llevar al arrepentimiento, hermanos, mostrar amor y restaurar. Ahí mismo es como la ahorita que mencionábamos la disciplina. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Pues llevar al arrepentimiento, ejercitarles en amor y restaurar lo que se ha dañado,
a causa de su falta, ¿no? Es lo mismo. Bueno, con esto, Suri, ¿hasta qué momento o dónde debemos parar? Bueno, debemos parar cuando vemos que ya se llevó al arrepentimiento, que se percibió que lo hacemos en amor y que se está restaurando. Pero si vemos que la persona a la cual estamos confrontando eh, no está respondiendo, aunque ese es tema de dos o tres clases más, hermanos, ya nos lo puso ahí Josué en el chat, certeramente, primera de Pedro 4:8, el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, cuando la persona no está respondiendo efectivamente y piadosamente a la confrontación que le estamos haciendo debido a su pecado, lo que está provocando, después de un tiempo, hermanos, entonces tenemos que ejercitar una. El amor cubrirá multitud de pecados, ¿verdad? Es decir, en otra frase es pasar por alto, pero también está otra opción que es aplicar disciplina, es disciplinar, corregir. Ambas partes, ya sea que si el amor cubre multitud de pecados o aplicar disciplina, son correctas, pero hay que pedir sabiduría a Dios para saber qué aplicamos. Si lo que está haciendo el hermano, bueno, al final lo puede cubrir el amor y no es de tanto tropiezo, lo puedo pasar por alto, ¿verdad? Pero si lo que está haciendo el hermano, este, aunque yo lo amo, veo que está causando daño, entonces lo tengo que disciplinar, ¿sí? Y aquí, hermanos, también esto que les voy a comentar ya es más por cuestión de experiencia que lo que está en las notas. ¿Cómo puedo darme cuenta de que no va a funcionar el que lo cubra el amor, ¿no? El que lo pase por alto y que sí lo tengo que confrontar? El nivel de afectación, hermanos. El nivel de afectación está dañando su relación con Dios, es decir, del que está siendo confrontado, está dañando su relación con Dios, está dañando nuestra relación y está causando daño a otros, hay que confrontar. Digo, hay que disciplinar, perdón, hay que disciplinar. Entonces, ¿está dañando su relación con Dios? La respuesta es sí. Ya tenemos una palomita. Punto número dos. ¿Está dañando nuestra relación? Es decir, de la persona que estoy confrontando conmigo, ¿está ya dañando ya nuestra relación? Sí. Segunda palomita. Y punto número tres. Está creciendo el daño, ya no nada más es él, sino hacia mí y hacia otras personas y en otros niveles. Ya está dañando, por ejemplo, no solamente la familia o su persona, sino que también la iglesia, la sociedad, debe ser corregido y disciplinado, debe ser, entonces hay que confrontarlo. Ahí, Suri, es cuando hay que actuar. ¿No? Entonces, si está dañando su relación con Dios, si está dañando su relación con nosotros y si está dañando más o haciendo más daño fuera de donde está sucediendo la situación, sino que ya pasó de la iglesia, ya pasó de la familia, incluso ya está la sociedad, o de la familia va a pasar a la iglesia y va a causar daño a la iglesia, pues hay que confrontarlo. Perdón, hay que disciplinarlo. Ya lo estás confrontando, estoy hablando de que hay que disciplinarlo, ¿no? Ok, entiendo. Y no podríamos entrar tanto punto de cómo disciplinar porque hay que ver el caso, ¿sí? Nos llevaríamos más tiempo, pero sí, al ver que esta persona está dañando su relación con Dios por su necedad, incluso ya me está haciendo de tropiezo, y luego también veo que esto ya va a dañar o está dañando a la iglesia o hasta la sociedad por su pecado o delito, lo que está sucediendo, pues claro que tengo que aplicar una disciplina. Tengo que decir basta, ¿no? Y ahí se actúa, y ahí se da el paso de la disciplina, hermanos, que es confrontarlo, luego traer testigos y es la disciplina bíblica, pero no es el tema de ahorita, ¿no? ¿Sí? No sé si pude ayudar un poco en eso, Suri y hermanos, o los dejé más Sí, confundidos. ya está más ¿Sí? claro, gracias. Ok, ok. Entonces, ya hasta se me fue donde nos. Ok. Cuando disciplinamos por un tiempo excesivo a nuestros hijos, hermanos, ahí ya no es correcto cuando la ira, ¿no? Es que, mira, estoy enojado y le puse un castigo a mi hijo y ya vamos 2 meses con ese castigo. No, hermanos,
La disciplina, hermanos, híjoles que son tantos detalles, ¿verdad? Que no hemos podido adelantar. Pero hablando en esa disciplina a los hijos, hermanos, ¿eh? No quiero meterme, les digo, tanto punto en disciplina bíblica porque no es el tema de ahorita, pero bueno, como estamos viendo algunas pautas, quiero decirles, ¿cómo podemos identificar la disciplina? ¿Cómo podemos llevar de alguna manera, con pauta bíblica, la disciplina? ¿No? Hermanos, la disciplina no debe ser tan corta como para que no se aprenda. Pero tampoco la disciplina tiene que ser tan larga como para llevar a la desesperanza. Es pedir a Dios sabiduría para que la disciplina dure el tiempo exacto para llevar a corregir. ¿Sí? Entonces la disciplina no debe ser tan corta como para que el que está siendo disciplinado no aprenda y no se arrepienta. Si es tan cortita, ¿sí? No se va a arrepentir, no va a aprender la lección. Tiene que aprender la lección, pero tampoco va a poner una disciplina, hermanos, donde va a perder el desánimo, ¿no? Reprobó una materia, pues no me sales por un mes, 2 meses. Wow, hermanos, para los jóvenes no salir un mes, 2 meses. ¿Sabe lo que eso significa, hermano? O sea, es como complicado, ¿no? Pero hay que ser sabios en eso. Entonces, repito, hermanos, la disciplina no debe ser tan corta como para que no se aprenda ni se arrepienta. Pero tampoco tiene que ser tan larga como para que llevemos a la desesperanza o a la desesperación al que está siendo disciplinado, sino que la disciplina tiene que tener la medida justa para crear conciencia, llevar al arrepentimiento y corregir. ¿Sí? ¿Sí apuntaron eso, hermanos? Sí, 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 digo, les va a ayudar, ¿no? Se oye Ok, fácil, ¿sí? ¿Mande? se oye así fácil, pero es difícil, hermano. No, no, yo sé, hermana. Pero bueno, tenemos pauta, ¿no? O sea, de hecho, es como, yo sé que incluso tenemos que evaluar qué casos, pero es como una regla general, hermanos, ¿no? Eso, o sea, es como una pauta, es decir, bueno, ahí está la pauta. ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana, dos? Bueno, depende del caso, ¿sí? Pero ya tenemos la pauta, ¿no? La disciplina ya es pecaminosa, hermanos, cuando dejamos de hablar a otros por mucho tiempo a causa del enojo, que es también lo que es. ¿No? A ver, espérenme, es que ya no estoy con gracias, gracias, gracias. Entonces, la disciplina, hermanos, ya se vuelve pecaminosa cuando dejamos de hablar a otros por mucho tiempo a causa del enojo. La ira, la ira. Gracias, gracias. No, bueno, es que me quedé con lo de la disciplina. La ira, hermanos, ¿no? La ira se vuelve pecaminosa cuando dejamos de hablar a otros por mucho tiempo a causa del enojo. De repente consejerías donde, oh, ¿y cómo te llevas con tus papás? Pastor, tiene 2 años que no les hablo. ¿Cómo? No, pues es que son bien necios y me han causado. ¿Cómo? No, 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 eso no está bien, eso ya es pecaminoso, ya no es agradable delante de Dios, ¿no? Eso ya no está bien. También la ira es pecaminosa, hermanos, cuando se ataca a la persona en vez del problema. Cuando se ataca a la persona en vez del problema, ¿no? Eso también es daña, ¿no? Cuando se está hablando en debates en filosofía es, ¿cómo se llama? Ac hominem, ¿no? Ac nominem, ¿no? Ac nominem, que es el ataque en vez de argumentar, estás atacando a la persona y no das ningún argumento. Entonces, la ira es, eh, no sé, hermanos, hay tantos ejemplos, pero decirle al niño, es que eres tan estúpido que no sabes hacer la tarea. Oye, pues, si ya de por sí está mal al no hacer la tarea y luego tú vienes y dices, eres tan estúpido, eres tan bruto, ¿no? Y no falta el que eres un animal. Entonces, hermanos, es como un pequeño ejemplo de que, pues si el niño ya está mal y luego tú vienes todavía y le dices, eres un bruto, un animal, un estúpido, pues ya eso qué. O sea, ¿en qué edifica? Acuérdense que qué tiene que ver edificación, llevar al arrepentimiento. No, el niño lo estás provocando en ira, ¿eh? Y cuando crezca, ups, vas a tener a un resentido social en potencia o hasta un delincuente. Escuchen lo que les digo, ¿eh? Tengan cuidado, ¿no? Avanzamos, hermanos.
La ira es pecaminosa cuando reaccionamos al pecado de la persona, ¿no? Dice en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, ira, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia, ¿no? Quítense de vosotros todo esto. Es una reacción, hermanos, ¿no? Reaccionamos al pecado de la persona fuera de trabajar con el pecado de la persona, ¿no, hermanos? Fuera de trabajar con el pecado de la persona, reaccionamos. Fíjense que al hablar del lenguaje bíblico, hermanos, no es lo mismo reaccionar que responder. En lenguaje bíblico, reaccionar es eso, pecaminoso. Responder es dar la respuesta correcta para enfrentar a la otra persona. ¿Sí? Así que reaccionar es pecaminoso. Pero responder es dar la respuesta correcta para confrontar a la persona. De tal manera, hermanos, que ahí mismo en Efesios, dice en el versículo 29, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, ¿no? Así que en lenguaje bíblico, hermanos, y de consejería, es pecaminoso reaccionar porque atacamos a la persona, pero es bíblico responder, dar las pautas necesarias para darle dirección a la persona y confrontarla de su pecado, ¿no? También, hermanos, la ira es pecaminosa cuando tomamos una actitud pasivo-agresiva. Uy, eso cómo está de moda, ¿eh? Bueno, desde hace muchas décadas, ¿no? ¿No? Eh, hay hermanos, hermanas, que, híjole, qué tristeza, que mucho de su forma de tratar con las personas con las cuales se está generando una diferencia o un conflicto son pasivo-agresivas, ¿no? Es que tú siempre me gritas. ¿Y será que la realidad siempre le está gritando? Es que tú nunca me haces caso. O si llegaras más temprano, entonces son palabras, hermanos, que lo único que hacen es provocar a interlocutor. Estás provocando al interlocutor. Y tengo muchos más ejemplos en la mente, hermanos, pero no, la verdad es que no me quiero enojar y ir aquí adentro. Pero pero de verdad hay quienes son pasivo-agresivos. ¿Pero por qué me hablas así? No, yo no te dije nada, nada más te dije que porque no llegas, o sea, se zafan de lo que dijeron, hermano. No, si yo estoy bien, yo no dije nada, tú eres el que toma malas cosas. Además, están provocando. Es como, este, como ese ejemplo de que ¿qué? Avientas la mano y, digo, avientas la piedra y escondes la mano, ¿no? Más o menos es así el pasivo agresivo, hermanos. Avienta la piedra y esconde la mano. Y además se victimiza de su lenguaje agresivo, ¿eh? O sea, no, si yo no te grité, yo no te dije nada malo, yo no te dije groserías. Bueno, ya desde el hecho de que me estás hablando de esa manera, ¿sí? Entonces ya es pecaminoso. Entonces, hermanos, la ira que es pasivo-agresiva, fíjense qué interesante que la ira, hermanos, no necesariamente se va a reflejar como en gritos o agresiones. La ira también se va a reflejar en ataques verbales, muy sutiles. ¿No? Entonces es un punto importante. Hay que aprender a identificar y estudiar a las personas, hermanos. ¿Con quién estamos hablando? ¿Cómo estamos hablando? Porque igual no me van a gritar, igual no me van a decir groserías o ser altaneros. Pero su comunicación, hermanos, es atacar, atacar y atacar y provocar, porque además están provocando, ¿no? Entonces, eso de pasivo-agresivo, algún día quiero hacer como porque de verdad hay muchas formas de cómo manifestarlo, ¿no? Pero hay que tener cuidado, hermanos. La ira también, ya les dije, alguien que es pasivo-agresivo es porque trae una amargura en su corazón, porque está enojada, tiene resentimiento o algo así, ¿no? Por eso son pasivo-agresivos. Porque si bien no le hago nada, pero pues sí medio, ¿no? Hay hermanos, yo les decía a veces, ¿no? Hay hermanos que llegan a la iglesia y son pasivos agresivos. Ay, hermana, no, les extrañamos el domingo pasado, no les vimos. Ay, hermano, pues ahí pregúntale al hermano, ya ve cómo se pone, ya lo conoce. Ups, eso es pasivo agresivo. O sea, no es ni el momento.
Si tienen algún problema, pues háblenle con el pastor o el hermano o hermana asignados para dar consejería y mejor vamos a platicar, ¿no? Pero no sacar a balcón a las personas, ¿no? Eso es pasivo-agresivo. Punto 5, hermanos, ¿cómo? Bueno, ahí no hay ningún problema. Bueno, ¿qué problema este? No hay ningún comentario, algo, hermanos, para chicas, sino para que sigamos adelante, ya no nos falta mucho. ¿Cómo llegar a ser pecaminosa la ira? O sea, aún ya vimos que per se es pecaminosa, pero ¿cómo es que nosotros podemos llevar a hacer que la ira sea pecaminosa cuando explotamos, que era lo que de alguna manera nos estaba diciendo la hermana Marcela hace rato, ¿no? O sea, si también voy a llegar a explotar, pues, no es el punto, ¿no? Es que ya me tienen harto, ya estoy cansado, ¿no? Hermanos, aquí les doy, aquí, fíjense, estamos hablando de consejería bíblica y les quiero dar un consejo. Y es que fíjense que sucede mucho en la iglesia, y no sé si, o a lo mejor no sé si mi iglesia amada es así, ¿no? Pero no sé si sus iglesias, pero de repente las personas cuando hay un conflicto, luego les están hablando a ustedes, pero en el momento de que está surgiendo el conflicto, y quieren que ustedes se involucren. Pastor, en este momento habla A, ¿no? Me llama A y me dice, pastor, en este momento estoy teniendo problemas con B. Y luego estaba C presente y ya se armó más grande el problema. Entonces, por favor, llámenles y díganle a B que se calme porque ya provocó a C cuando el problema es A. ¿No, hermanos? Entonces, hermanos, un consejo. Cuando esté sucediendo eso y en ese momento estén peleando, ni se metan. Fuera de ayudar pueden provocar un problema más grande y el problema es que ya los van a involucrar a ustedes. No es sabio hacer eso. Inviten a las hermanas o a los hermanos a que se tranquilicen, que ustedes van a estar orando por ellos. Denles algunas pautas para que puedan arreglar su situación. Hasta ahí. Invítenlos a tranquilizarse, díganles que van a estar orando por ellos y oren por ellos. Y denles pautas para que ellos puedan tranquilizar y arreglar su situación. Y si no puedes en ese momento, dile, hermana, te voy a hablar después para que me platique la situación, pero así no me puedo involucrar, solamente puedes hacer esto, ¿sí? Dales pautas, tranquilízate, por favor, y hablamos, ¿no? Pero hermanos, cuando alguien les hable y les busque, hoy ya sea por WhatsApp o por teléfono, y ahorita está pasando, te habla A otra vez, te habla A y te está acusando a B, y luego te dice que B ya provocó a C, y cuando realmente quien está provocando la situación probablemente ya es A y ya lo hizo más grande, pues tú vas a hacer un D, entonces no, hermanos, no. Tengan cuidado con eso. También, hermanos, cómo llega a ser pecaminosa la ira cuando la edificación y la bendición son impedidos, que era lo que les comentaba hace rato. Cuando la edificación y la bendición son impedidos, hermanos, ¿en qué va a edificar? Por ejemplo, el ejemplo bíblico. O sea, la confrontación de Pablo hacia Pedro edificó, claro, porque estaba causando daño a la iglesia. Era la respuesta que les decía. Ya no solamente era incongruencia con Dios, ya no solamente estaba dañando su relación con Pablo, sino que ya estaba dando mal testimonio a la iglesia, a los tres niveles que les estoy diciendo, ¿no? Por eso es que Pablo tuvo que confrontar a Pedro, ¿no? Así que cuando la edificación y la bendición son impedidos, hermanos, la ira puede llegar a ser pecaminosa, ¿no? Yo aquí les hablé de Pablo y de Pedro, pero de manera positiva. Pero si las motivaciones de Pablo para confrontar a Pedro hubieran sido diferentes, hermanos, no hubieran logrado la edificación y la bendición, ¿no? Y ahí podemos ver, hermanos, qué sucede. Pues se fracturan las relaciones, se rompe la confianza, genera amargura, pecamos unos contra otros. Y ahí cuando ponemos pecamos unos contra otros, cuando yo les decía, ahí pongan otra vez entre paréntesis, se inflama el conflicto, se hace más grande. A eso llamamos inflamar el conflicto. Entonces se fracturan las relaciones, se rompe la confianza, se genera amargura, pecamos unos contra otros, daña la salud física y mental, hermanos. A veces, hermanos, yo he tenido que orar y pedirle al Señor, dame palabras para decirle a mi hermana que no solamente necesita consejería, sino que necesita atender su salud mental.
De verdad, hermanos, esto es duro y me duele. Porque cuando tienes que decirle a un hermano o una hermana que efectivamente sí necesita atender su salud mental, es porque su ira o su emoción o su, no sé, su pecado, lo que está sucediendo ha sido más fuerte que el Espíritu Santo y la palabra de Dios sobre ellos. De tal manera que ya se dañaron física o mentalmente. Hay hermanos que de verdad, hermanos, híjole, qué tristeza. Pero al no hacer caso a la Escritura ni ser obedientes al Espíritu Santo, ya hay este, pues ya se duda de la salud mental de las personas, ¿no? Y eso es una realidad y es triste. También justifica el pecado, hermanos. La ira justifica el pecado, que era lo que yo les decía hace rato. Ah, yo soy así, ¿no? ¿Qué me dices, no? Hace rato también hacía nuestra hermana Marcela la pregunta. ¿Cuándo se puede provocar en ira, de volver a ira? Pues cuando no se confronta, en el punto C, ¿no? Cuando no se confronta, ¿no? Se guarda silencio, se le da vueltas al asunto, se va de la responsabilidad, las tres pautas que les di la semana pasada. Se guarda silencio, se le da vueltas al asunto, se va de la responsabilidad, se buscan culpables, se victimiza. Todas las pautas que hemos visto, recuerdan que no son correctas, ahí es cuando la ira, entonces, hermanos, ya se vuelve pecaminosa otra vez, porque si no lo confronto, si guardo silencio, si le doy vueltas, si evado la responsabilidad, o pensando en el que está pecando, busca culpables, se victimiza. ¿Cuándo lo voy a llevar Hermanos, ¿cuáles les dije que son los propósitos de la confrontación? No es examen, pero se los acabo de dar hace rato. ¿Cuáles son los propósitos de la confrontación? Llevar al arrepentimiento, mostrar amor y restaurar. Excelente, Bere. Llevar al arrepentimiento, mostrar amor y restaurar. ¿Cómo puedo hacer eso, hermanos, si me quedo callado y no confronto? ¿No? Vamos a avanzar. Ahora, ¿cómo controlar la ira? ¿No? Primero, hermanos, hay que reconocer y confesar que tenemos un problema de ira. ¿Cómo vamos a controlar la ira? Primero hay que reconocer y confesar que hay un problema en la ira. Primera de Juan 1:9 dice, si vosotros confesáis sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que, primero, hermanos, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? O cuando estoy aconsejando a alguien que está batallando con la ira, llevarla a la... Primero, hermanos, una persona no se va a arrepentir si no puede reconocer que tiene el pecado de la ira. ¿Sí? Y aquí con esto les doy una pautita, hermanos. Es como una formulita. Reconozco, confieso, me arrepiento. ¿Qué pauta voy a hacer para llevar a mi hermano amado, a mi hermana amada o a la persona que estoy confrontando que tiene el problema de la ira? Primero le tengo que ir con amor llevar a reconocer que está pecando con ira, que ella misma o él mismo confiese que está cayendo en el pecado de ira y que él mismo o que ella misma se arrepienta del pecado de la ira. Y eso, hermanos, esa formulita va a ser igual a perdón, va a pedir perdón. Entonces, reconoce, confiesa, se arrepiente, igual a perdón. ¿Sí? Es un punto importante. Otra vez, reconoce, llevarla a reconocer que está cargando el pecado de la ira, llevar a que la misma persona confiese, porque dice, si vosotros confesares sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarles. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llevarla a reconocer su pecado. Punto número dos, que esta misma persona confiese su pecado para que sea perdonada. Punto número tres, que se arrepienta de su pecado, igual a perdón. ¿Sí? Entonces, por eso se los manejé así como en formulita. Reconocimiento más confesión más arrepentimiento igual a perdón, ¿no? ¿Sale? Bueno, ¿cómo controlar la ira? Entendiendo que cuando la ira me controla hay un ídolo en mi corazón, ¿verdad? ¿Cómo le digo a la persona que está cayendo en el pecado de la ira? Pues que hay un ídolo en el corazón. ¿Y quién es ese ídolo? Él mismo. ¿Sí? Entendiendo que cuando la ira me controla hay un ídolo en mi corazón. ¿Y por qué estoy tan enojado? Hermanos, detrás de un iracundo hay un gran controlador. ¿Sale? Entonces, hermanos, otra vez, detrás de un iracundo hay un gran controlador. Por eso, su principal ídolo de su corazón es el mismo, porque quiere controlar las cosas. ¿Sí?
Entonces, apúntenlo también ese punto, hermanos. Detrás de un iracundo hay un gran controlador. Él es su propio ídolo porque él quiere controlar todas las cosas. Por eso se enoja de que no salen como él quiere o como ella quiere, ¿no? Ahí en el puntito 2, confesar a Dios y a las personas indicadas, que era lo que yo les estaba diciendo, ¿ya vieron? Confesar a Dios y a las personas indicadas, ¿no? La confesión, hermanos, trae sanidad al corazón y restaura nuestras relaciones, hermanos, ¿eh? Así que es importante llevar a la confesión a las personas. Otra vez, hermanos, porque trae confesión al corazón y restaura nuestras relaciones. Otra vez vuelvo a leer Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿no? ¿Sí? Punto B, reconociendo que Dios me tiene a prueba en cuanto a mi fe y carácter. Reconociendo que Dios me tiene a prueba en cuanto a mi fe y carácter. El punto es, ¿cómo vas a utilizar estas energías en cuanto a la ira? ¿Para tu propio bien y para salirte con la tuya o para glorificar a Dios y llevar a edificar a otros? ¿Cómo lo vas a usar, no? Pensando en eso, otra vez el apóstol Pedro, vamos a 1 de Pedro 1, versículo 6. 1 de Pedro 1, 6 al 7 dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedera, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿no? Así que también nuestro carácter, hermanos, es puesto a prueba, ¿eh? Oigan, hermanos, el apóstol Pedro era un hombre iracundo, sí, ¿verdad? Tampoco no. Y ese hombre iracundo que le decía al Señor, no, Señor, no digas eso sobre ti, yo estoy dispuesto hasta dar la vida por ti. Y el Señor le dice, aléjate de mí, Satanás. No, Señor, yo doy la vida por ti, Pedro. Ahorita que me entreguen a mí, me vas a negar, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces, ¿no? Igual, cuando van a apresar al Señor Jesucristo, hermanos, este hombre iracundo que era Pedro, llegan y le preguntan al Señor, ¿quién es Jesús? El Señor dice, yo soy. Y entonces lo van a apresar y dice la escritura que Pedro saca su daga y le corta la oreja a Malcolm, ¿no? Y el Señor le reprende y le dice, Pedro, ¿qué nos guarda tu espada? ¿Qué no sabes? El que tiende espada, espada morirá. Este hombre iracundo, hermanos, fue el que sacó su energía por el celo de que Israel no se arrepentía. Y en el relato de Hechos 2 habló afuera del templo y se convirtieron 3,000 personas. Vean nada más el punto de cómo Dios puede transformar esa ira en bendición y glorificación y edificación, hermanos. Ese mismo hombre fue el que utilizó esa energía para llevar. ¿Cómo les habrá hablado, hermanos, el apóstol Pedro, perdón, allá fuera del templo en el relato del día del Pentecostés? ¿Cómo les habrá dicho, este es el hijo de David, el que ustedes llevaron a la cruz? ¿Cómo se los habrá dicho, hermanos? ¿Con qué ímpetu se los dijeron? Que dice el texto ahí en Hechos 2, no me acuerdo si es el versículo 34, el 38 más o menos, que dice, y los que lo oyeron fueron compungidos y le dijeron, ¿qué hacemos? Y él les dijo, varones, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesús. Pero fue ese hombre iracundo, hermanos. Entonces, cuando Dios prueba, cuando estamos batallando con esto, aún es una prueba de nuestra fe y nuestro carácter. Dios quiere usar, vean cómo Pedro no dejó de ser ese hombre, ¿no? Este, pero sí fue transformado para que esa ira fuera usada para la gloria de Dios. Punto C, dejando, ¿cómo controlar la ira, hermanos? Dejando lugar a la ira de Dios, confiar en la justicia divina y no en la mía. Dejando lugar a la ira de Dios, confiar en la justicia divina y no en la mía. Dice Romanos 12:19, ¿no?
Deja la ira a Dios porque dice, mía es la venganza, yo pagaré, y dice escribe el apóstol Pablo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿no? Entonces, dejando lugar a la ira de Dios, confiando en la justicia divina y no en la mía. ¿Por qué me airo? Porque yo quiero ejecutar mi justicia, no la de Dios. Esa es otra respuesta, ¿no? Punto de pagando bien por mal, que era lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Pagando bien por mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo controlar o vencer la ira pagando bien por mal? Punto E. Comunicar para resolver el problema que ya les había dado yo Romanos 15:14. Estoy seguro de vosotros, hermanos, que estáis llenos de bondad, conocimiento, que podéis ahora mostrar los unos a los otros. Hay que comunicar para resolver el problema. ¿Qué es lo que va a ayudar a mí a salir de la ira? Pues el poder comunicar aquellas cosas que no me están pareciendo, que me están doliendo, que me están provocando tropiezo, para que antes de llegar a la ira lo haga con amor y con un espíritu apacible. Y si ya llegué a la ira, hermanos, pues es aún comunicar las cosas para que esa ira se apague, encontrando el arrepentimiento y el cambio de actitud de la persona, ¿no? Que me está provocando el enojo. Punto F. Anteponiendo el amor por encima de mi enojo, hermanos. El apóstol Pablo escribió otra vez ahí en Colosenses 3, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando dice sobrellevad y soportaos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Dios nos perdonó, así perdonar ustedes. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, hermanos. Entonces hay que anteponer el amor por encima de mi enojo, que también les había dado yo hace rato, hermanos. Este, 1 de Pedro 4:8, el amor cubrirá multitud de pecados. Y punto G, actuar para resolver mi parte en el problema. Probablemente, hermanos, si la otra persona, si mi ira es por celo, vamos a pensar que es por eso. O sea, al final de cuentas, hermanos, si mira es por celo de las cosas del Señor, yo tengo que actuar para resolver mi parte en el problema, y mi parte en mi problema es, no he sabido enfrentar el asunto con amor, no he querido confrontar de una manera bíblica. ¿Sí me explicó? Yo mismo estoy escudando mi pecado. Tal vez hay un orgullo en mi corazón. Fíjense, mientras la otra persona está pecando y a mí me provoca enojo, ira, también puedo estar batallando con el orgullo en el corazón. Por eso mi orgullo me lleva a enojarme, porque los demás, otra vez, hermanos, no hacen las cosas como yo quiero, ¿no? O como yo pienso. Entonces, hay que actuar, hermanos, para resolver mi parte en el problema, ¿no? Y a veces, aunque no seamos nosotros los que provoquemos el tropiezo, sí lo podemos provocar si nosotros no confrontamos la ira de manera amorosa y pecaminosa. Y ahí compartimos, hermanos, al último versículos en Proverbios que nos ayudan a la consejería bíblica a tratar la ira, y eso pues ya lo podrán ustedes ver ahí en sus casas, estudiar uno por uno, cómo tratar o cómo identificar, tanto uno como el otro, hermanos, ya sea que tratemos cómo tratar la ira o cómo identificar la ira, hermanos. Proverbios nos ayuda, y ahí tienen varios textos de Proverbios para dar consejería sobre la ira. Ok, hermanos, preguntas, observaciones, algo que con lo cual quieran contribuir, les escucho. Es como lo que mencionaba de esta frase de, o sea, como ciertas frases o ciertos vicios del lenguaje que decimos que no necesariamente son tan ciertos, como esta cuestión, ¿no? De que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Yo considero, bueno, esa es como una cuestión media que quería como traerlo a la mesa, ver qué opinan los demás. Pero, por ejemplo, las personas que dicen, es que yo soy de carácter fuerte, ¿no? O sea, hablando de ira, hablando de esto, justo en el punto que dice que justifican el pecado, ¿no? O sea, que a su pecado le llaman que es un rasgo de su personalidad, ¿no? Ok. Yo considero que más bien la Biblia, cuando habla de personas que se dejan llevar por su enojo y ese enojo les lleva a hacer otras cosas, más bien son de carácter débil, ¿no? Y un versículo que habla de eso creo que es Santiago 3:2, cuando habla de la lengua, ¿no? Que dice que el varón que es capaz de refrenar su lengua, pues es varón perfecto, ¿no? Capaz de refrenar todo el cuerpo, ¿no? Entonces,
aunque está hablando de la lengua específicamente en ese pasaje, al menos a mí me da a entender que el verdadero carácter fuerte, pues es aquel que controla sus emociones para no explotar con los demás y las enfoca como energías para resolver el conflicto, ¿no? No sé qué opinan. Pues, ok, pues, bueno, es que tú mismo lo estás comentando, no es como tu forma de observarlo. Sí, sí. Yo lo vería de esta manera, un poco diferente a lo que estás comentando. Yo lo vería es que sí hay carácter fuerte y el no saberlo dominar es muestra de inmadurez. No es lo mismo tener carácter fuerte a ser inmaduro. O sea, es porque cuando hablamos de carácter fuerte es aquella persona que es enérgico en su forma de responder. A eso nos referimos con carácter fuerte. Es que es de fuerte carácter. Regularmente, si tú buscas eso, ¿a qué nos referimos con el que de carácter fuerte es aquella persona que es enérgico en la manera de que responde? Entonces, tú puedes tener carácter fuerte y tal vez ser inmaduro, o puedes tener carácter fuerte y mostrar madurez. Porque ahí, como dice Santiago 3:12, porque todos ofendemos de muchas maneras. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz de refrenar de todo el cuerpo. Entonces, cuando dice perfecto, vamos a decir, en el pensamiento de Pedro y de Pablo, la perfección es igual a madurez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nos referimos otra vez, cuando nos referimos a carácter fuerte, nos referimos en ese punto de alguien que responde enérgicamente. Pero aún así, si es enérgico, puede ser maduro en la fe. Aunque es de carácter fuerte, puede refrenarse, como dice aquí en Santiago. Pero a lo mejor es inmaduro y no se puede refrenar y por eso despotrica. ¿Sí? Ok. Pero bueno, bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta, observación, algo con lo cual, así como Jos, que nos quieran contribuir? Ahí tengo otra pregunta. ¿Otra pregunta? Ok, a ver, bueno. Sí, sí, me encanta. ¿Sin cámara? Sí, yo así como podcast. Recuerdo que alguna vez, creo que en el curso pasado, hablábamos como la cuestión de la personalidad o del carácter, y justo nos mencionó que hay dos escenarios, que hay veces en las que Dios ocupa tu carácter y lo enfoca hacia un buen propósito, y hay veces en las que Dios definitivamente trae una transformación a tu carácter, ¿no? Un giro de 180 grados. Y los ejemplos que nos daba es, por ejemplo, el apóstol Pablo, que era una persona muy enérgica, muy explosiva, que dice que era tan celoso de las tradiciones que aventajaba a muchos, ¿no? Es un lenguaje que tiene que ver con ese carácter, y Dios ocupaba ese carácter fuerte para confrontar a los falsos maestros, ¿no? O sea, si Pablo no hubiera tenido ese carácter, no hubiera podido sobrevivir a ese... ¿Cómo les iba a poner, oh Gálatas insensatos? Sí, ¿No? sí, sí. Estaba utilizando ese, ¿no? Pues, ajá. Entonces, ahí es Dios ocupando esa personalidad, pero dándole un buen propósito, ¿no? Sí, Pero por el otro lado también está el apóstol Juan, ¿no? Que es el caso contrario. El Señor Jesús dice que él y su hermano eran los hijos del trueno, ¿no? Como refiriéndose a su carácter. Ellos pedían que cayera fuego del cielo y consumiera a las personas, ¿no? Pero leemos posteriormente en sus cartas que es una persona mucho más calmada, ¿no? Que dice que amamos los unos a los otros porque el amor viene de Dios, ¿no? O sea, se da a entender que como que Dios transformó su personalidad en cierto sentido, ¿no? justo. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un caso de consejería, específicamente una persona que batalla con la ira, ¿no? Con cuestiones así, ¿cómo podemos tener pauta en eso de que a lo mejor Dios quiere transformar 180 grados a esa persona o simplemente los quiere ocupar en el mismo carácter y enfocarlo? Esa es como mi pregunta. Yo creo que regularmente lo enfocaríamos a que Dios lo quiere utilizar para su gloria. Mira, cuando hablamos de ese tipo de cosas, cuando mencionamos el término carácter, estamos hablando de algo que constituye la personalidad de alguien. Y en cierta manera, Dios a cada quien nos formó con cierto carácter.
Y eso ayuda, la diversidad de caracteres ayuda a la iglesia y aún en una relación. Entonces, algo maravilloso del ser humano, ¿no? Algo maravilloso del ser humano es que cada quien tiene su propio carácter. Y de esa manera Dios se quiere glorificar en nosotros, ¿no? Entonces, regularmente lo que hacemos es que ese carácter Dios redireccionar a que Dios lo quiere utilizar para su gloria. Porque si necesariamente quitas esa parte, ya no es esa persona, deja de ser esa persona. Y lo que Dios quiere es que el hombre sea genuino en su personalidad dirigido a Dios. ¿Sí me explicó? Y vemos tantos ejemplos en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, se dice de Moisés que no había hombre tan manso en esta tierra. ¿Y qué sucedió cuando no lo dirigió bien las cosas? Se enojó y ya no pudo entrar a la tierra prometida, ¿no? Pero Dios utilizó la mansedumbre en este caso, la mansedumbre fíjense, es que era curioso que en el caso de Moisés era un hombre manso, pero enojón. No, de verdad, pues cuántas veces no se enojó contra el pueblo. Y, ay, Señor, este pueblo que tú me diste, ya mejor mátanos a todos. A ver, cálmate. Pero dice que era el hombre más manso, entonces había como cosas ahí extrañas en Moisés, pero Dios utilizó esas partes de la personalidad de Moisés para glorificarse él, es decir, para glorificar, Dios glorificarse en Moisés y ser Moisés con su carácter de mansedumbre, pero a la de más enérgico, o sea, es interesante, para sacar al pueblo de Israel y enfrentar a Faraón. ¿Sí me explicó? Entonces yo observo que en cuestiones de carácter, es que acuérdense que el carácter per se no es pecaminoso, es como lo uses. ¿Sí me explicó? Entonces, el carácter como tal es algo que tenemos nosotros, ya dado por Dios. Más bien hay que dirigirlo. Ajá. Entonces, podríamos decir que es la minoría y no la regla, ¿no? Que Dios sí le dé ese giro. Es la minoría, pero si te das cuenta, si Dios le dio un giro es porque necesariamente era una respuesta pecaminosa. Ya necesariamente ya es toda una respuesta pecaminosa y Dios le quiso dar ese giro. Cambió esa situación. En cuanto a esa respuesta pecaminosa, pero si tal vez te analizáramos el detalle, la personalidad de la persona, no le quitó su personalidad, trató con esa área, como por ejemplo Pablo trató con el orgullo, pues le mandó un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, ¿se me explicó? ¿Te das cuenta? Ahora, Pablo, sí, pues Pablo era uno de los hombres más orgullosos y presumidos, no, de verdad, por eso Dios lo trató, pero le quitó su personalidad, no, la redireccionó al final. ¿Se me explicó? Bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún otro comentario, observación, duda? Algo que- pues parece que no, ¿verdad? Lo que no esté. No, hermanos, ninguna duda, ninguna observación. Nada. Bueno, si no, hermanos, nos estaremos viendo la próxima semana, Dios mediante, ya con el otro tema. Y pues les reitero, si hay alguna duda o alguna cuestión, pues me pueden buscar y con gusto platicamos estas cosas, ¿no? Entonces, pues ya que estás aquí acompañándonos, puedes orar para despedirnos. Sí. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este curso, Padre, que nos permites, pues, estarnos capacitando para poder apoyar a tu iglesia, al cuerpo que tú nos has, en el que nos has puesto, Señor. Te pedimos que, pues, nos ayudes a poder entender estos conceptos, Señor, y pues poderlos llevar a la práctica, primeramente en nuestra persona, Señor, y posteriormente, pues, en aquellas personas que nos des el privilegio de poder aconsejar después, Padre. Te damos gracias por la vida del pastor, Señor, por el tiempo que le dedica, pues, a estas clases, Señor, a que resolver nuestras dudas y todas estas cuestiones, Señor. Te pedimos que, pues, nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, y que, pues, bendigas las actividades que restan del día. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues hermanos, gracias por acompañarnos. Dios les bendice. Pues por ahí del fin de semana, más o menos estaremos subiendo el video para que si hay alguna duda lo puedan ver.
Entonces, mientras tanto, que Dios les dé una bonita semana. Bendiciones, hermanos, y saludos a todos. Hasta pronto. Gracias. Hasta Gracias. luego. Buenas Bye. noches, gracias. Buenas noches a Gracias, buenas todos. noches.